Bienvenidos, vamos a compartir herramientas para la comunicación que sirve para inspirar y entusiasmar a los stakeholders. Las personas somos lo que comunicamos. ¿Un ejemplo? Para trabajar este taller de hoy voy a presentaros dos ejemplos de formas de trasladar o de comunicar nuestro proyecto emprendedor. Por un lado tenemos la técnica o la herramienta del pechacucha, que tiene unas características básicas. Estamos hablando ahí de 20 slides, 20 diapositivas que pasan a unos 20 segundos de duración cada una, con un total de unos 6 minutos 40, en los cuales podemos presentar de forma creativa, sencilla e informal nuestro proyecto. Y por otro lado tenemos otra herramienta quizá más conocida, que es el elevator pitch, en el cual somos capaces de condensar el mensaje y captar la atención acercándonos a nuestro interlocutor, a nuestro stakeholder, en aproximadamente entre 30 y 60 segundos, que sería la duración de ese hipotético viaje en ascensor. Vamos a adentrarnos en estas dos. Características que tiene un buen elevator pitch: su claridad. Como os decía, su duración entre 30 y un máximo de 60 segundos, lo que sería un viaje largo en ascensor. Genera identificación con la otra persona. Buscamos provocar el interés. Buscamos al final concertar una segunda visita en la cual, o un segundo momento en el cual podamos trasladar de forma más completa nuestro proyecto emprendedor. Habla sobre las cualidades únicas que tenemos, transmite autoridad en nuestro conocimiento sobre el proyecto, sobre el producto o servicio que ofrecemos, trata que el oyente sea protagonista, con lo cual adaptamos el registro a él, y también nos sirve, como decía, para introducción. Esas son las características esenciales de un elevator pitch. El elevator tiene unas fases que deberíamos conocer para poder optimizarlas. En primer lugar, la fase presentarnos. Ahí decimos quiénes somos, con la información básica y esencial que tratamos de trasladar sobre nuestro proyecto, nuestra marca personal. En una segunda fase, lo que explicamos es qué hacemos, qué ofrecemos y qué nos marca la diferencia en nuestro proyecto frente a otras alternativas que pueda tener esa persona que nos está escuchando, bien sea un posible inversor o bien sea una persona dentro de un concurso de ideas emprendedoras. En una fase 3 bajamos un poco al detalle la propuesta y ahí sí que añadimos el valor que aportamos en nuestra propuesta para solucionar algún problema que es el que planteábamos inicialmente. En la fase 4 sí que nos lanzaríamos a trasladar eso a una presentación que fuera sencilla, que utilizara letra grande, legible y que tuviera impacto, con un título y unas conclusiones que sirvieran para reforzar ese mensaje hacia nuestro interlocutor. Y por último, enriquecer la presentación, y para eso ahí tenéis algunas herramientas que pueden ayudarnos, como por ejemplo el propio Canva, Giphy, Pexel o Pixby, ¿no? En general, estas herramientas lo que hacen es adornar esa presentación y hacer que llegue con más impacto a la persona a la que la estamos dirigiendo. Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Kangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Ozfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se para, gente.
Como hemos visto en este vídeo de Educaixa, es clave lanzar mensajes que capten la atención de nuestro interlocutor, del stakeholder en cuestión, y también comunicar con seguridad para poder llegar a esa segunda cita en la cual sí emplearemos la información sobre nuestro proyecto emprendedor. Estas son las características fundamentales que hemos visto bien reflejadas en este vídeo del Elevator Pitch. Pero como os decía, también tenemos otra herramienta que es el pechacucha. Quizás sea menos conocida. La idea del pechacucha es intentar definir la idea esencial del proyecto en muy poco tiempo, por eso utilizamos ese formato de 20 slides que cada una de ellas pasa durante 20 segundos, por eso nos ajustamos, como os decía, en torno a 6-7 minutos de tiempo. Normalmente, si fuera perfecto, sería 6 minutos 40. Buscamos un título inspirador dentro de esa pequeña presentación, tratamos de reflejar la necesidad que presentamos hacia el interlocutor para poder resolverla y buscamos expresar como forma de propuesta de valor cómo vamos a resolverla. Y esencialmente esas son las características que marcan la diferencia, ¿no? Es importantísimo que independientemente de la herramienta que usemos a la hora de hacer nuestra comunicación o de nuestra presentación, tengamos en cuenta unos aspectos que nos permiten mejorar esta por tener preparado cualquier contingencia que nos pueda suceder. Por ello es fundamental, antes de empezar esa presentación, intentar conocer el espacio donde la vamos a realizar. Su distribución física, cómo son los recursos que vamos a disponer, si vamos a tener conexión a Internet o no, si vamos a tener la posibilidad de manejar o no un cañón o una presentación que pueda darnos más vistosidad a lo que queremos trasladar, la accesibilidad del propio local, aspectos clave como iluminación, acústica o incluso la propia temperatura. Todo esto deberíamos intentar tener información previamente para prepararlo de la forma ideal. Además de esto, es importantísimo que seamos capaces de controlar y regular el estrés que nos produce una presentación. Habitualmente no estamos acostumbrados a comunicar en público, no nos han preparado a través de la formación reglada para ello, por eso pequeñas tips como las que tenéis en esta diapositiva de preparar el espacio, comprobar todo, los viejos consejos de comer ligero y dormir bien, repasar el inicio de ese discurso, conocer o tener la información posible de la audiencia previamente, practicar la visualización, recordar cómo hemos sido capaces de expresar en comunicaciones en público previas con éxito, divertirse, no está reñido el comunicar con efectividad y pasarlo bien mientras lo hacemos. Usar herramientas que veremos más adelante en detalle como los icebreakers ayudan a esa preparación y que nos relajemos y manejemos el estrés. Además de esto, es importantísimo arrancar bien la presentación. Y un tip o herramienta esencial para hacer esto es recordar la regla que optimiza el contacto inicial entre las personas. Y esa regla es la regla que denominamos 4x20 o regla de los 4 20s. En este sentido, tenemos que tener en cuenta 4 20s que son esenciales a la hora de marcar la imagen que estamos lanzándole a la otra persona en el primer contacto. Estos son los 20 primeros centímetros, que son los que componen mi cara, mi rostro, el espacio que va desde mi barbilla hasta mi coronilla. Esa cara sigue siendo nuestra primera tarjeta de presentación, nuestro primer espejo para llegar bien a la otra persona. El segundo 20 hace referencia a los 20 primeros segundos. Ese es el momento en el cual la otra persona está evaluándonos, nos acaba de conocer y en su cabeza está viendo en qué situación nos ubica dentro de las cajas que aparecen allí con la personalidad de la gente que conoce, ¿no? Es importantísimo que tengamos en cuenta en estos 20 segundos que solo tenemos una única oportunidad para causar una buena primera impresión. Y una buena primera impresión nos abre o nos cierra puertas de cara a posterior relación con estos interlocutores a los que presentamos nuestro proyecto. El tercer 20 es el 20 de los gestos de la comunicación no verbal, de la que luego también voy a hablar más en detalle. Hay que ser conscientes que trasladamos más del 50% vía pura y dura comunicación no verbal y trabajar pequeños gestos como puede ser evitar cruces de manos o de piernas, manejar bien las manos. Si a veces nos genera una tensión el manejo de las manos, hay pequeños tips que nos pueden ayudar, como tener en la mano un puntero en la presentación o tener un pequeño lápiz. Todas esas cosas nos ayudan a que esos 20 primeros gestos vayan en la dirección adecuada. Y por último, no menos importante, las 20 primeras palabras. Y aquí sí me gustaría destacar dos aspectos esenciales en ellas. Por un lado, la gestión de la voz. La gestión de la voz es crítica. Aspectos clave son volumen, son también el tono y por último la dicción, la vocalización. Si cuidamos estos tres aspectos, trabajaremos esas palabras de la mejor manera. Y por otro lado, además de lo que es la gestión de la voz, el vocabulario. Y aquí entramos en algo fundamental que es el registro. ¿Qué tipo de registro usamos para lo que buscamos con una de estas presentaciones que impacten, que es acercarnos a nuestro interlocutor?
Es importantísimo que busquemos un registro cercano y elijamos palabras o expresiones que le sean cercanas o familiares. Muy importante este contacto inicial. Como os decía antes, profundizamos un poquito en temas de comunicación no verbal que me ayudarán como pequeños tips o herramientas para optimizar esa presentación. Tener una altura adecuada en la presentación para intentar ver a todas las personas a las que me dirijo. Hacer un pequeño barrido visual para involucrar a todo el mundo en la presentación. Moverse en la medida de lo posible también para dar una sensación, una actitud activa. Por otro lado, sonreír. Sonreír es gratis y siempre traslada un mensaje de eso que llamamos el efecto espejo. Cuanto más sonríes, más haces sonreír a tu interlocutor, cual si se reflejara en un espejo. Asentir ante la intervención de las personas. También intentar no dar la espalda o dar la espalda en el menor número de ocasiones posibles, ¿no? No escanear demasiado al auditorio, mantener la distancia adecuada, no permanecer mucho tiempo en posiciones estáticas que dan una sensación de pasividad y no mirar el reloj, y menos aún, sería un pecado mortal, cuando la gente esté hablando. Todas estas cosas ayudan a que mi comunicación no verbal sea la adecuada en esa presentación de impacto. Os hablaba antes que una de las herramientas que nos ayudan a reducir nuestro estrés es utilizar los icebreakers. Los icebreakers son herramientas que nos ayudan a, en un momento determinado, romper con lo previsto o lo establecido para o bien recuperar la atención o bien captarla por primera vez. Hay icebreakers interesantes, aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo hacer una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuándo fuiste realmente feliz por última vez? Hacer una declaración sorprendente. Nadie se fía de mí para abrir las cosas desde que corté el cable de un ratón al abrirlo. Lanzar un mensaje que prometa que la persona va a estar involucrada con el resto de tu presentación. Voy a cambiar la manera en la que vives la música en directo. O incluso utilizar una cita adecuada. En este sentido, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Todos estos icebreakers son herramientas que, usadas en el momento adecuado, nos permiten, por un lado, recuperar la atención o, como os decía, captar la atención y nos ayudan al impacto de la presentación. ¿Cómo consigo mantener el interés? Sobre todo cuando hablamos de una presentación más larga, el estilo de pecha-cucha que decíamos antes como herramienta, usando la voz correctamente, haciendo preguntas involucrando a las otras personas, nos ayudan las anécdotas personales, guardar un pequeño espacio para la improvisación, si bien lo importante es, acordaros, la mejor improvisación es la que se prepara. Moverse mientras hablamos ayuda a trasladar también esa actividad, explotar las participaciones de otras personas, variar la velocidad de nuestro discurso, manejar bien la comunicación no verbal, si tenemos posibilidad, distribuir materiales o personalizar los discursos con logos de las personas o empresas a las que nos dirigimos y, sobre todo, y para mí es esencial, mostrar entusiasmo. Cuando muestras entusiasmo en una presentación, contagias entusiasmo y eso debe estar en todo momento presente a lo largo de tu exposición, independientemente de la técnica que decidas utilizar. Importantísimo también que evitemos las distorsiones cognitivas a la hora de preparar nuestra presentación. Evitar cosas como la hipergeneralización, nadie me entiende, etiquetar de forma global a las personas o a mí mismo, el filtrado y quedarnos solo con aspectos negativos de lo que vamos a decir, el pensamiento polarizado, irnos a los extremos, evitar la autoacusación, es decir, culparnos de que la presentación no va a salir bien de antemano, personalizar, leer la mente de la otra persona pensando que no le vamos a llegar o que no vamos a captar su atención como deberíamos, o incluso preveyendo o anticipando futuros negativos que hacemos en el error del adivino, pensando que no va a ser útil esa presentación que voy a hacer. Todas estas distorsiones tenemos que intentar apartarlas de nuestro vocabulario y de nuestra mente porque nos permiten centrarnos en conseguir nuestra mejor versión a la hora de comunicar. Y ya sabéis, estos tips son los que nos ayudan a, como bien decía James Humes, el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Somos, decía al principio, y también voy acabando con esa misma reflexión, somos lo que comunicamos. No somos la imagen mental que tenemos en nuestra cabeza, con lo cual el cómo hacemos las cosas y el cómo comunicamos marca la diferencia. Hace que unos proyectos sean capaces de impactar y de enamorar a nuestros stakeholders y otros no. Y ya sabéis, esto de presentar es actuar, no solo presentar. Muchas gracias.